bendiciones a cada uno de ustedes. ¿Cómo están? Bendecidos y en victoria. Bendecidos y en victoria. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Fíjese que ahorita mencionaba con la pastora de la realidad que está viviendo el mundo, de la realidad que estamos viviendo todos, ¿verdad? Porque estamos, aunque la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos cristianos, pero toda la realidad que pasa, todas las cosas que pasan en todo el mundo nos afectan a todos. Amén. Porque todos estamos dentro de esta creación que el Señor nos tiene, ¿verdad? Dentro de este mismo planeta, ¿verdad? Y yo quiero decirle algo, que cada vez que vemos toda esta situación de guerras, de todas estas cuestiones políticas y de problemas entre países, pues nos debe de llevar todo esto hacia qué dice la palabra de Dios. Nos debe de direccionar automáticamente cuando vemos, escuchamos todo esto, a la palabra de Dios, ¿verdad? Y pedirle al Espíritu de Dios, y en base a lo que la palabra enseña, tener ese discernimiento, esa sabiduría de qué está pasando, ¿verdad? Porque yo quiero decirle algo: si usted está en Cristo Jesús, usted y yo no debemos de temer nada. Aunque suceden las cosas y están las cosas, pero usted y yo somos del Señor. Amén. Nos pasen o no nos pasen las cosas, usted y yo siempre permaneceremos en Cristo Jesús. Amén. ¿Verdad? Y si así Dios lo permitiera y cayera una bomba atómica, un dron atómico, qué sé yo, y usted y yo dejamos de existir aquí, usted y yo ingresamos al plano sobrenatural delante de la presencia del Señor. Amén. Porque usted y yo estamos en Cristo y vivimos en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero fíjense que a pesar de que todas estas cosas están pasando, y yo quiero decirle la verdad según la Biblia, de que va caminando los años, va caminando el tiempo, y las cosas no mejoran. Y las cosas no van a mejorar. ¿Soy negativo? No, no soy negativo. Soy muy positivo. Tengo mi fe bien puesta en Cristo Jesús. Y he padecido muchas cosas en mi vida. Testimonios son de ellas del poder y la grandeza del Señor Jesucristo. Amén. Pero sí tengo, según lo que el Señor nos enseña en su palabra, de que conforme va a ir transcurriendo el tiempo, todo parece que va a ir empeorando, ¿sí? Más maldad, más guerras, más peleas, más disensiones, más aumento de todo lo malo. Pero a pesar de todo ello, y el título del tema que hoy le quiero compartir, el Señor quiere que usted y yo sigamos siendo esos hijos, esos cristianos que tenemos que vivir una vida con visión. Diga conmigo: visión. Visión. Usted tiene una visión. El término, en parte su significado tiene que ver con nuestra vista, con nuestros ojos. A través de nuestros ojos tenemos esa visión, ¿verdad que sí? Que usted puede ver aquí, por ejemplo, los asientos, podemos ver los colores, podemos verlos entre nosotros. No nada más ver aquí, sino dimensionar el tamaño del lugar que estamos. A través de nuestros ojos me deja ver la dimensión que hay de aquí hasta la pared que está ahí hasta atrás, y poder ver el volumen y las dimensiones de las cosas, ¿verdad que sí? Pero el título de hoy se llama Cristiano con Visión. Y el otro significado de visión es precisamente lo que el Señor desea de nosotros como iglesia, nosotros como cristianos, como hijos de Él. Permítame empezar de la siguiente manera. Y como ya había dicho, es innegable. Es que yo no niego, y no podemos negar la realidad que siempre está delante de nosotros, de todas las cosas. Hay realidades en nuestra familia, realidades en nuestra casa, realidades en la sociedad, ¿verdad? Realidades en el país, en la ciudad, en el mundo entero, de cosas que están pasando, ¿cierto? Y hay realidad en todas esas cosas. Pero sí existe algo que no debemos de adentrarnos mucho nosotros, y es que muchas personas viven solamente de esa realidad.
¿Sí me estoy explicando? Se quedan atoradas en eso, ahí ya ese problema que está pasando, ahí se enfrascan, ahí se quedan. En esa situación que está pasando, ahí se quedan. Y entonces viven solamente en la realidad, en lo que sus ojos, ¿verdad?, ven en el momento, que es la visión, ¿verdad?, que el primer significado de la visión es a través de nuestros ojos. Y ellos se quedan viendo viviendo en ese espacio, en ese momento. O no nada más en la realidad, sino también en vivencias del pasado o historias del pasado que tendrá o tiene cada persona. Y eso lamentablemente los lleva a determinar y a pensar en una sola cosa: en el pasado o en la existencia de la realidad, y ahí se quedan. Y muchas de ellas usted puede ver, a nosotros nos ha tocado ver personas con esa realidad o con el pasado que traen, se quedan pasmadas las personas. Ya no pueden pensar más allá, qué hay adelante para ellos, para sus vidas. Mucho más lejos pensar lo que Dios tiene para nosotros hacia adelante o hacia un futuro, sino se encierran solamente en esa situación. Pero miren, como cristianos, nosotros debemos de vivir varias cuestiones en nuestra vida, en nuestro espíritu, en nuestra esencia que Dios nos ha dado. Una de ellas es vivir con fe. ¿Cuántos tienen fe? ¿Dónde está depositada su fe? En Cristo Jesús. Vivir con fe. Hebreos capítulo 11, verso 1, esta traducción Dios habla hoy, dice: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. O sea, aquí el escritor en esta traducción nos está invitando de que si estás viviendo, y hay una realidad que decía yo al principio, nadie la niega. La cosa está mal, la cosa está mal. Hay enfermedad, está la enfermedad. Hay un problema de cualquier índole, es verdad, ahí está el problema, no lo negamos. Pero la Escritura nos enseña que una de las cosas que debemos tener es fe, y dice que tenemos que tener en pese a esa realidad que está delante de nosotros tenemos que tener plena seguridad de seguir esperando lo que vamos a recibir de Dios más adelante. Seguridad de recibir lo que se espera es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Fíjense qué importante. Y esto cada cristiano lo debemos de tener, porque si está aquí una realidad enfrente de mí o encima de mí, y es adversa esa realidad, lo único que hace es detenerme, es frustrarme, es apagar mi fe. Pero la palabra de Dios nos enseña que cual sea esa realidad que ahí está, más si es mala, usted debe de seguir con fe, debe de cerrar sus ojos y debe decirle al Señor: Señor, yo sigo creyendo en ti, en tu poder, Señor. Estoy viendo esta circunstancia, inclusive me está dañando o me está doliendo a mi cuerpo, pero Señor, yo seguiré creyendo, yo seguiré teniendo seguridad en ti, Señor, porque el Señor es el que ha prometido todas estas cosas y que a través de su palabra nos enseña todas estas cosas. Están convencidos. Yo me convenzo no por lo que veo ni por lo que siento de la realidad, sino me convenzo porque mi fe está puesta en el Señor Cristo Jesús, dador de la vida, creador de todo lo que hay, que con solamente lo que Él diga se cumple inmediatamente. Y si no lo ha dicho, pueden ser muchas situaciones, pruebas, juicios, muchas cuestiones que el Señor está permitiendo por un propósito para nosotros. Pero usted y yo tenemos que estar convencidos, no de la realidad que está en el presente, sino, dice la palabra de Dios, de la que no estamos viendo, la del futuro, hacia donde Dios nos va a llevar. Amén. Otra cosa muy importante que los cristianos debemos de vivir con ella es con perspectiva.
¿Qué me refiero con perspectiva? Se refiere al punto de vista, fíjese bien el significado, el punto de vista, enfoque mental o panorama desde el cual se analiza un asunto, un contexto o una situación, incluyendo posibilidades futuras. ¿Qué significa la perspectiva? Parafraseando, que yo, aunque seguimos en lo mismo, estoy viendo una situación, estoy viendo una realidad, pero yo enfoco mi mente y mi panorama lo extiendo hacia adelante con posibilidades futuras. No como muchos enseñan de que hablan del universo, ¿verdad? Que está muy de moda hoy, que casi la mayoría de los artistas de Hollywood están en ese segmento de esa secta, ¿verdad? De que se vuelven en la metafísica, en hechicería, en el universo, todas esas cosas. No, nosotros le hablamos y creemos y oramos al creador del universo. Amén, amén. ¿Cierto? Y entonces, por Él y por nuestra seguridad puesta en Él, no debemos de ver más allá de esa realidad presente y entonces empezar a pensar en esas posibilidades, pasando esto que está aquí, extendiéndome hacia adelante, no por mí, no por nosotros, sino por lo que nuestro Señor es. Amén. Él es el único Dios, dice la Escritura. Los hombres podrán levantar dioses, toda la historia, desde los 6,000 años que según la Biblia tiene generacionalmente la humanidad, ¿verdad? 6,000 años tiene generacionalmente la humanidad según la Biblia, y todos esos 6,000 años han levantado que yo creo en esto y lo adoro, y yo creo en esto y lo adoro, y sectas y religiones y dioses y denominaciones, pero lo verdadero es que usted y yo solamente nuestra fe, nuestra perspectiva está puesto en el único Dios. Su nombre es Jehová, Dios de los ejércitos, y su Hijo Jesucristo, unigénito Hijo de Dios, que vino a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí, para que todo aquel que venga a sus pies y crea en Él no se pierda, sino encuentre salvación para su alma. Amén. Con perspectiva. Filipenses 3:13 dice el apóstol Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Hay una realidad de muchas cuestiones que caminamos en nuestra vida y no las hemos fortalecido, no hemos alcanzado la meta, no ha habido tal vez una respuesta, y el apóstol dice: es que yo estoy igual, no pretendo, no quiero mentir, que ya lo hice, que ya alcancé todo, ya soy el hombre 100%, ¿verdad? El que todo lo puede. No, pero una cosa hago, dice el apóstol: olvido ciertamente lo que queda atrás, es una de ellas. Y yo le decía al principio que muchas personas viven solamente en la realidad. Híjole, que no prendan, para esas personas realmente no es bueno ver los noticieros a veces, porque se enfrescan solamente en eso y no tienen al Señor en su vida, no tienen la fe en un cimiento puesto como nosotros en Cristo. Yo puedo ver las noticias y aunque de repente me entra algo de miedo, yo tengo mi fe puesta en el Señor, de tal grado que yo siempre lo digo, y yo lo viví con el cáncer. Si el Señor me sana, gloria a Dios, seguiré viviendo mi vida con el ministerio para Él y predicando y testificando. Pero si no lo hubiera hecho, yo estaría en la presencia del Señor adorándole y agradeciéndole de todos modos. ¿Sí me explico? Mi fe está fuerte, pero para muchas personas es contraproducente a veces las cosas, porque no han llegado a ese nivel de donde poner su fe en el Señor. Y entonces se quedan y no nada más en la realidad, sino también de cosas pasadas, como lo decía al principio. Por eso el apóstol Pablo dice: mira, yo empiezo haciendo una cosa, y lo primero es olvidando lo que quedó atrás. Todo lo pasado, toda la historia, todo lo pasado, hay que trabajar, pedirle al Señor que nos dé fuerzas en estarlo olvidando, porque usted va con perspectiva, posibilidades hacia el futuro en Dios, fe, seguridad, certeza en el Señor. Y termina el apóstol Pablo precisamente con eso: y extendiéndome a lo que está adelante. Entonces, dentro de la perspectiva, usted y yo no podemos quedarnos en el plano de la realidad.
¿Sí me explico? Ni mucho menos volver a las cosas del pasado, lo de antaño, lo que ya quedamos, lo que ya dejamos, perdón, atrás. No podemos. Ni en mentalidad volver a retomar pensamientos antiguos, ni enseñanzas antiguas, ni cosas en el pasado, nada. Obviamente, si hay algún, por ejemplo, testimonio de cosas pasadas, de vivencias pasadas, que fortalecieron nuestra vida, Dios nos habló y que son un testimonio, claro, de esas las traemos para testificar. ¿Sí me explico? Pero de todo lo que no es productivo, no debemos hacerlo. Y debemos hacer lo que el apóstol Pablo dice aquí en Filipenses 3:13, extendiéndonos a lo que está adelante. Diga conmigo, extendiéndome a lo que está adelante. Porque el Señor nos quiere con fe, con perspectiva. Y el tercero es con visión, como el título del tema, cristianos con visión. Este punto es fundamental. Aquí empiezo el desarrollo del tema, porque el Señor quiere que sus hijos, que todo aquel que se denomine cristiano, hoy el término cristiano, discúlpenme, está súper diluido el término. El significado de un cristiano es, escuchaste de Cristo, reconociste que Él es el Señor, reconociste que Él tiene el poder para perdonar tus pecados y salvar tu alma del Hades, para ir al cielo con el Señor, para salvar tu alma, y entonces te arrepentiste de tu vida y le sigues al Señor. ¿Cómo le sigues? Poniendo por obra la palabra de Dios, buscando su presencia. Entonces, todo eso es ser cristiano. ¿Sí me explico? Pero hoy el ser cristiano simplemente es por traer una cruz aquí colgando, otros de otra manera, otras reliquias, ¿verdad?, que usan, porque dicen que ya nada más porque dicen Cristo es el Señor, ¿verdad? Y no importan las acciones, ni los actos, ni la vida, ni todo lo demás. Entonces ya está bien diluido el término. Pero si usted y yo en realidad somos cristianos, que sí le seguimos al Señor, y no estoy hablando de perfección, porque ninguno de los que estamos aquí somos perfectos, y nunca, mientras que estemos en esta tierra, vamos a ser perfectos, pero sí hacemos lo que dice el apóstol Pablo, siempre seguiremos luchando para ir hacia adelante, arrepintiéndonos, pidiéndole perdón a Dios y luchando por ser mejores, establecer en nuestra vida primero los principios del Señor, para después enseñárselos a otros. ¿Sí me explico? Y este término convicción es algo bien importante que el Señor quiere para los cristianos. Convicción, mire, esperando en el Señor un cambio. Parte de este significado, de este punto de tener visión, es que yo le compartí al principio la visión de nuestros ojos, pero esta visión es el otro término, el otro significado que tiene que ver con esperar un cambio. El cambio, si el Señor quiere, ahí en este tiempo te da el cambio, pero tenemos que verlo. Es como cuando vamos, bueno, yo no soy pescador, ¿verdad? Pero no sé si alguno sabe pescar, pero he visto que llevan la caña, ¿verdad? ¿Y qué hacen? El pésimo pescador es el que echa aquí ¿cómo se llama? Se me fue, ayúdame, ¿cómo se llama? El anzuelo, ¿verdad? Ese es un pésimo pescador que lo echa ahí donde está él, pues nunca le van a sacar los peces, ¿verdad? Según he visto algunos videos. Pero el buen pescador es el que la agarra y le da paz y la lanza bien lejos. Y mientras más lejos esté del barco donde están ellos pescando o de la persona, allá seguramente va a haber más posibilidades de pesca, de que el pez va a morder el anzuelo. ¿Sí me estoy explicando? Así de igual manera, figurativamente, es esa visión que yo le quiero compartir, una realidad diferente, algo extraordinario de parte del Señor. Porque el Señor, mire, tiene algo diferente para sus hijos, para cada uno de nosotros. Él la quiere y Él está ahí. Pero ¿sabe qué? Los tercos somos nosotros, los enmañados somos nosotros, los que la regamos somos nosotros. Porque Él no quiere. Cuando nosotros nos metemos en situaciones, Él no quiere eso. Nosotros nos metimos, ¿verdad? Nosotros a veces
provocamos de alguna u otra manera cosas y ahí nos envolvemos y ahí estamos, batallando un rato, ¿cierto? Pero el Señor siempre quiere algo diferente para sus hijos, para nosotros, que seamos gente visionaria, gente que está consciente de la realidad. Claro, es que no vamos a estar locos, ¿verdad? Porque hay personas como muchas que están ahí de fama, que son famosos, ¿verdad?, en el ámbito cristiano, desgraciadamente, y no son conscientes ni de lo que dicen, ni de la realidad, ni nada, y dicen tonterías. No, es que tenemos que estar conscientes de la realidad. Pero si Dios nos ha puesto ahí, es porque el Señor nos ha colmado, miren, de dones, de talentos, de beneficios, para que el Señor nos use a cada uno de nosotros. El deseo del Señor es que nos dejemos usar, y Él nos quiere usar. El deseo de nosotros, de mi esposa y yo como pastores, es que el Señor use a cada uno de ustedes en lo que el Señor les ha entregado, y seamos instrumentos en sus manos, para que Él traiga ese cambio que todos estamos esperando, una renovación, una restauración, crecimiento y multiplicación. ¿Cuántos quieren estas cosas en su vida? Yo siempre he pedido, pediré y lucharé por todas estas cosas en mi vida, en mi familia, para nuestra congregación. Pero lo cierto es que también el Señor, hacia donde Él nos está llevando como congregación, como iglesia, el Señor no quiere que perdamos ni la fe, ni la perspectiva, ni mucho menos la visión. No importa la realidad, ni el cómo veas una cuestión, una cosa, una persona. Lo importante es, hay que ver con visión a dónde Dios lo va a llevar restaurado, cómo Dios lo va a tener en el último momento, en segundo, en tercer plano. ¿Sí me explico? Cuando nosotros vemos una persona, por ejemplo, nosotros como pastores, y yo siempre digo, usted invita y traiga a la gente. Yo a nadie le he negado la entrada, a nadie se la voy a negar, no me importa cómo venga. ¿Sí me entiende? Si viene como venga, ¿verdad? No quiero decir algo, pero como venga no me importa. A mí, ¿sabe qué es lo que me importa? Que viene a la casa de Dios. Si viene con alguna necesidad, pues se le ayuda. Sobre todo se le da la palabra del Señor, se le invita a buscar a Cristo, a que acepte a Cristo Jesús en su vida, ¿verdad? Y yo no estoy pensando en cómo vino esa persona o cómo viene. Yo estoy pensando, si le echa ganas y persevera en el Señor, ¿cómo va a ser en un año, en 2 años? ¿Cómo Dios lo va a transformar? ¿Cómo Dios lo va a usar? ¿Cómo va a ser de bendición para el Señor? Pero también para nosotros, para la congregación, para esta iglesia. Así veo yo las cosas. Lo mismo es un lugar. Yo no veo el lugar de cómo esté la situación en esa realidad, sino yo me planto y primero, si el Señor está diciendo y Él está llevando una voluntad y Él está ahí metido y Él está delante de nosotros, entonces yo tengo que sacar esa visión y decir, wow, Señor, estoy viendo con ojos de fe cómo vas a dejar ese lugar, cómo va a estar ese lugar. ¿Sí me estoy explicando? Porque el Señor nos quiere con visión. ¿Cuál es la definición de visión? Es la capacidad mental, fíjese bien, de imaginar o planificar el futuro, así como imágenes mentales. Fíjese bien, se lo voy a parafrasear y vuelvo con estos ejemplos que le acabo de dar. Si yo llego a un lugar, usted está viendo la realidad de la historia que tenga ese lugar, por ejemplo. ¿Sí me explico? Pero usted, con visión, yo empiezo a imaginar y empiezo a planificar. ¿Sabes qué? Aquí le podemos hacer aquí se puede hacer así, aquí se puede hacer allá, y empiezo a traer imágenes a mi mente, que no estoy loco, ¿verdad? Todos, el Señor nos ha dado imaginación, ¿verdad? No es que veamos, con todo respeto lo digo, cosas locas, no, es que Dios nos ha dado ese proceso mental de, con nuestra fe puesta en Él, empezar a echar a volar esa imaginación y ver esas imágenes que no están en el plano de la realidad, pero tú las estás viendo ya aquí en la mente, de cómo el Señor va a dejar ese lugar, cómo va a estar, cómo se va a mover y qué es lo que Él va a hacer. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Visión, ese es el significado de visión. Y yo quiero llevarlo a la palabra de Dios. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Números. Hay una historia bíblica
que en base a una experiencia que estamos viviendo, me planté en ese lugar y empecé con visión a ver lo que el Señor está haciendo. Primero le agradecí y después empecé a ver con visión. Empecé a quitar toda la realidad que veía en mis ojos, pero empecé a echar esas imágenes mentales dentro de mí y a pedirle al Señor recursos, manos, vidas, y decirle: Señor, si tú vas a manifestar tu gloria, si tú vas a hacer tu voluntad, si tú vas a hacer lo que tú quieras hacer, ahí queremos estar nosotros. Y así queremos hacer las cosas, porque si no estamos donde Dios está, dice la palabra de Dios, en vano hacemos toda la obra. O sea, es cosa vana, nomás de lo que queremos hacer nosotros. Pero nosotros, mi esposa y yo, no queremos eso. Nosotros queremos que donde estemos el Señor se manifieste, que el Señor siga bendiciendo a la gente. Amén. Y ese ha sido un testimonio de nosotros como iglesia, en su presencia, como ministerio, que mucha gente esté o no esté, pero han pasado y todas se han ido con un testimonio, todas se han ido con una diferencia, todos se han ido bendecidos, de tal manera que donde estén o donde no estén, ellos han vivido una vivencia diferente, sobrenatural, aquí en la iglesia, en su presencia. Y vuelvo a repetir, no por nosotros, sino porque cuando nosotros nos humillamos y le decimos: Señor, aquí estamos tus siervos para hacer la obra, manifiéstate. Y le permitimos al Señor que Él se muestre, Él se muestra, Él se manifiesta, Él bendice. Amén. Y entonces el Señor, en esta vivencia que le digo que tuve, me lleva a esta historia en Números capítulo 13, capítulo 14. Esta historia trata, seguramente muchos la conocerán, y voy a contar un poquito atrás de lo que hay a principios de este plano, Números 13 y 14. El pueblo de Israel llega a un estatus donde Dios lo tiene que castigar, lo tiene que esclavizar, es esclavizado por el pueblo egipcio. Pero entonces Dios levanta a Moisés como libertador, ¿verdad? Se arrepienten, le piden perdón, el Señor siempre en su misericordia manda un libertador. En este caso Moisés saca al pueblo de Israel y allá pasan el éxodo, todo lo que ha visto, ¿verdad? Los carros de los egipcios atrás de ellos, y el Señor guiándolos con nube, con columna, ¿verdad? De fuego, y abre el mar, ¿verdad? Rojo, y lo atraviesan y se van, y el Señor los saca de toda esa esclavitud y exilio, de esclavitud, que ellos estaban ahí. Amén. ¿Cierto? Y entonces más adelante el Señor les promete al pueblo de Israel: ¿sabes qué? Yo soy tu Dios. ¿Viste todos los milagros de esas 10 plagas? Lean ahí en la Biblia cómo el Señor saca al pueblo de Israel con ese tremendo poder de las denominadas 10 plagas. Yo soy el Dios omnipotente, y no nada más te saqué de esa esclavitud, sino que te voy a entregar una tierra donde fluye leche y miel, una tierra de bendición. ¿Sabe por qué? Porque yo decía en uno de los puntos anteriormente, lo que el Señor siempre quiere para cada uno de nosotros es un lugar de bendición. Amén. Un lugar de bendición. Ese es lo que Él quiere para nosotros. De nosotros depende direccionarnos en su objetivo, en su propósito, para llegar a eso que el Señor quiere. Y esta es la situación del pueblo de Israel. Entonces le dice el Señor a Moisés: mira, allá está aquella tierra, esa es la tierra que les voy a entregar, pero no nada más van a ir, ¿verdad? Como es el Señor, siempre con instrucciones, con cosas, ¿verdad? Sino que le pidió a Moisés que enviara líderes a reconocer esa tierra que tenía el nombre de Canaán. Amén. ¿Verdad? Entonces son 12 personas. Moisés saca 12, una representando como líder de cada tribu. Eran 12 tribus el pueblo de Israel, ¿verdad? De ahí nace la nación de Israel, de 12 tribus. Y son 12 personas que también las autodenominan espías. ¿Por qué? Porque esas 12 personas tenían la tarea
de ir a investigar y ver esa tierra. Entonces ese es el comienzo, ¿verdad? De donde vamos a entrar ahora en números 13 y 14. Y entonces usted abra su Biblia en números 13, versículos 17 al 20. Y comienza, dice así la palabra: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí a Negev y subid al monte y observar la tierra como es. Fíjense todas las instrucciones: subid, observar la tierra como es, el pueblo que habita, qué pueblo está habitando como es, si es fuerte, si es débil, si es poco, si son muchos, cómo es la tierra habitada, si es buena, si es mala la tierra, me imagino que en cuanto a producción, cómo son las ciudades, ¿verdad?, donde ellos están ahí habitando, si son campamentos o si tienen ya plazas fortificadas, ya tienen construcciones hechas, cómo es el terreno, ¿verdad?, de dónde están viviendo, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y les dice: y esfuércense y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. ¿Saben qué? El Señor, en su infinita misericordia, siempre nos responde peticiones. ¿Cuántos el Señor le ha respondido peticiones? Amén. Yo creo que aquí todos los presentes hemos orado por nuestras peticiones, que siempre hemos expuesto y siempre hemos visto la mano de Dios, ¿verdad? Y el Señor, en su misericordia, sigue respondiendo nuestras peticiones, sigue escuchando nuestras oraciones y nos abre nuevos caminos, nuevas puertas, y sobre todo con instrucciones específicas para hacer todo esto, como se le está dando aquí a estos personajes, a estos espías. Dios está respondiendo, pero ¿sabes qué? Él está dando unas instrucciones para traer después la bendición y fortalecer el término de visión. ¿Sí me explico? Y todas estas instrucciones en este pasaje son las que acabamos de leer, que ellos tenían que ir y checar absolutamente todo, entrar. Pues yo me imagino, por eso se les denomina también espías. ¿Cómo va un espía? Pues va camuflajeado, vestido, ¿verdad? Yo me imagino que entraron vestidos conforme a cómo vestían ellos, tapados, escondidos, y ahí se entrelazaban entre todos y tenían que ir a checar a ver cómo está la tierra, tiene construcción de aquí hasta allá, cómo viven, quiénes son, hay árboles, oye, tienen suficientes hombres para la guerra, si son fuertes, si son débiles, todas las instrucciones que acabamos de leer, porque para nosotros tener visión, el Señor nos invita primero a checar y nos da instrucciones específicas, que analicemos, que veamos todo el entorno. Después seguimos en números 13, verso 25, y dice la palabra de Dios: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Estos 12 personas, estos 12 espías, fueron y tuvieron que estar haciendo todo ese trabajo que Dios les había mandado a través de Moisés. 40 días. Ahí estuvieron, ahí durmieron, ahí comieron, ahí estaban haciendo todo el trabajo de investigar todo lo que se les había mandado que hicieran. Y entonces pasaron los 40 días y volvieron. Salieron de Canaán, cruzaron lo que tenían que cruzar y vinieron a donde estaba el campamento de las 12 tribus, y Moisés regresaron con ellos después de esos 40 días. Mira, aquí en este punto, de Dios procede todo, pero es nuestra decisión obedecer al Señor. O sea, Dios no nos ha hecho robots. Ahora la tecnología, la ciencia, está haciendo humanoides, androides, chips mentales, etcétera, ¿verdad? Para controlar, ¿verdad? Y hacer, pues, prácticamente esclavos, ¿verdad? Porque, pues, seguramente, no sé en cuántos años
que salga un Android, tú lo vas a poder comprar y a lo mejor lo vas a tener de esclavo haciendo todas las tareas de tu casa 24 horas seguidas, porque es un robot, ¿cierto? Pero Dios no nos hizo robots. El Señor nos da un corazón, el Señor nos da un espíritu, nos da entendimiento y nos da el libre albedrío. Es nuestra decisión obedecer, es nuestra decisión actuar, es nuestra decisión ejecutar las cosas. No nos podemos quedar solamente orar, que eso siempre ha estado de moda, esa mala enseñanza. Tú nada más ora, y nada más ora, y nada más ora. Y claro, el fundamento muy esencial como cristiano es orar, hablar con el Señor, interceder, que es orar con el Señor, pidiendo acerca de una situación, de un lugar o de una persona, interceder, orar, claro. Pero ¿sabes qué? Tú y yo no podemos quedarnos, yo voy a orar y ya todo va a cambiar. No, porque seguramente tú tienes que ir como fueron estos espías. 40 días que estar haciendo y ejecutando, investigando y haciendo. Entonces estamos orando y estamos accionando. Porque cuando tú empiezas a trabajar con visión, tú no te quedas estático. No, es que yo nada más voy a orar y las cosas van a mejorar y van a mejorar. Y uno que está en un plano más acá, cuando ves a esa persona, tú aquí, y ves y le dices, híjole, que él está ahí, pero si diera un paso para acá y si mueve esto de aquí, se abre el camino, que él está nada más ahí parado pidiéndole a Dios que le dé un camino. Pero nosotros tenemos que orar, estar a la perspectiva, como ahorita decía, las otras cualidades con la fe y con la visión, y entonces Dios te empieza a direccionar y te dice por aquí, por acá, y la cosa se hace así. Entonces no solamente me quedo en el orar, sino estoy avanzando, accionando. Pasamos después a números 13, versículos 26 al 29, siguiendo pedazos, fragmentos de esta historia. Y dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, ¿verdad? Porque regresaron, y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra que nos enviaste, la que ciertamente sí fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Trajeron frutos que se cosechaban en aquel lugar para dar a entender que realmente la tierra era muy buena, muy próspera para sembrar, para cosechar, ¿verdad? Y para traer toda esta clase de frutos. Pero luego mira la siguiente parte de estas personas, dice, más, o sea, como un pero, si es muy buena, muy bonita, y mira aquí están todos los frutos bien hermosos, pero el pueblo que habita aquella tierra es bien fuerte, las ciudades muy grandes, bien fortificadas. También vimos ahí a hijos de Anac. Este personaje era un gigante, y posiblemente su genealogía eran gigantes. Entonces vieron a hijos, ¿verdad?, de este personaje que eran sumamente grandes y altos. Amalek habita en Negev, o sea, un pueblo, ¿verdad?, que Dios le había pedido al pueblo de Israel que siempre se distinguiera y se separara de todos esos pueblos. Entonces ya estaban viendo a que Amalek habita en el Negev, el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, otros pueblos que el Señor no quería que se juntaran con ellos, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. De los 2 espías, estos fueron 10. Fíjate bien, si sacaran con matemáticas, ¿de cuánto estamos hablando? Del 95% o más. O sea, de 12, 10 personas vieron simplemente la realidad, lo que estaba en ese momento.
en esa tierra que Dios les estaba... O sea, el Señor les está diciendo, mira, yo te libré de Egipto, te saqué de toda la esclavitud, te quité los grilletes, te quité las cadenas, ya no te están golpeando con látigos, ya no te estás preocupando por comer cualquier cosa o el pan que te arrojan ahí al piso, no, ahora yo te estoy llevando, te estoy alimentando rico, bueno, te estoy haciendo que el lugar donde estés ahí agarres fruto, cosas, o sea, ya cambió toda la situación. Y luego Dios le está diciendo, yo te voy a dar una tierra excelente, donde tú ahí vas a vivir con éxito y con bendición. Pero no era la realidad del momento, tenían que tener y practicar la visión. Lo que les pasó a estas personas es que cuando llegaron a ese lugar, se les olvidó todo el poder de atrás de lo que había hecho el Señor. A mí cuando el Señor me dice, aquí yo voy a hacer algo, híjole, ahí yo me planto y digo, ok, la realidad es una, pero Señor, tú dijiste, tú lo vas a hacer, y ahí me quedo yo, porque yo confío en que Él es el Señor Todopoderoso, Él todo lo puede. ¿Por qué venimos con una enfermedad a pedir petición y oración aquí para orar para que lo haga? Si no es porque Él es todopoderoso y Él puede sanar, Él puede hacer lo que Él quiera, porque Él todo lo puede, Él nos creó, Él creó todo. En un instante nos desaparece a uno, desaparece un lugar, desaparece el planeta, desaparece lo que Él quiera, porque Él crea las cosas y Él las quita si Él quiere, todo está en sus manos. Pero estas 10 personas vinieron y simplemente vieron la realidad de todo esto que acabamos de leer, que estaba pasando en ese momento, en esa tierra, sin visión alguna. Porque cuando tú vas a un lugar y empiezas a decir, híjole, aquí está bien feo, aquí no sé qué, aquí esto, aquí lo otro, dejaste la visión a un lado. Amén. Y el Señor había dicho, Canaán es para ti. Pero tú estás viendo Canaán, estás viendo a los hijos de Anac, a los amalecitas, a los amorreos y a los cananeos, y dices, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Pero el Señor está diciendo, Canaán es para ti. Entonces, ¿en qué tiene que entrar el cristiano? En visión. Estas personas no tuvieron visión, sin fe ni confianza en el Señor. Porque cuando tú no tienes visión de eso que el Señor te está direccionando, a dónde te está introduciendo, entonces significa que tú no le crees a Dios. Y vuelvo a repetir, ¿por qué el enfermo de muerte viene aquí postrado llorando a pedir oración y petición? ¿Por qué? Porque quiere activar esa fe, porque sabe que ya está muriendo. Pero si pone la fe en Dios, Dios cambia las cosas y trae la sanidad, ¿verdad? Así todas las cosas, pero cuando no hay visión, esa fe en Él, o sea, es como si le dijeras al Señor, tú te equivocaste, tú estás diciendo que Canaán, estás mal, Dios. Estás mal, porque en Canaán hay todo esto que no me deja entrar. Entonces tú le estás diciendo a Dios, no, tú estás mal, yo no te creo, y creo que tú no haces nada, porque yo lo que están viendo mis ojos es otra cosa, ¿cierto? No tuvieron ellos todo esto. Como cristianos, el tener visión implica fe en el Señor. Saltamos al número 13, versos 30 al 33. Fíjate, dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Te dije que eran 12 espías, ¿verdad? 12 personajes. Dentro de esos 12 estaban Caleb, era uno de ellos, que es el que estaban Josué y Caleb. Pero aquí en este pasaje habla de Caleb. Entonces de esos 12, los 10 fueron lo que hablaron, lo que vimos anteriormente, pero quedaron 2 que son Josué y Caleb, ¿verdad? Entonces aquí entra a la escena Caleb y entonces les dijo, cállense, déjenme hablar delante de Moisés. Y entonces empezó a dar su argumento ahora Caleb. Vamos a ver la perspectiva de Caleb. Dice, subamos luego, o sea, ¿sabes qué? Vámonos ya. No la pienses 2 veces, vámonos y tomemos posesión de esa tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Amén. ¿Te fijas?
La perspectiva, los tres aspectos que decía al principio de la predicación, la fe, la perspectiva, pero sobre todo la visión de Caleb era muy diferente. Caleb fue con ellos, ahí estuvo, vio lo mismo, pero él les dice: ya cállense, vámonos, vamos a tomar posesión de ella porque nosotros podemos más que ellos. ¿Qué pasó? Que todos los demás le dijeron: no vamos a unir con aquel pueblo, empezaron con lo mismo, hablaron mal de ellos entre los hijos de Israel, empezaron a decir: está bien feo, la tierra está mala, es tierra que traga a sus moradores, todo el pueblo que vimos en medio son hombres grandes de estatura, vimos gigantes, nosotros seríamos como langostas, cosas chiquitas entre ellos, y así pereceríamos ante ellos. O sea, bien mal, sin fe, sin perspectiva, sin visión. El único que ahí les dijo: cállense, fue Caleb, diciendo: sí, vamos. ¿Por qué lo diría Caleb? O sea, de estos 12, aquí vemos a estos últimos dos, en este caso Caleb, que él fue al lugar, y aunque vio toda la realidad, él vio las imágenes mentales. ¿Te acuerdas del término de visión? Sí. En su mente, y dijo: aquí, no, quién sabe qué se haya imaginado, ahí se imaginó: ¿sabes qué? Mira, vamos a entrar y ni siquiera vamos a tener que, o sea, ellos ya estaban pensando: hay gigantes, y nosotros los chiquitos, ellos tan grandes, nos van a ver como animalitos, como chapulines ahí, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? No, Caleb era todo lo contrario. Caleb dijo: mira, yo me imagino, yo creo en el Señor, que vamos a entrar y ni siquiera vamos a tener que usar la espada, porque el Señor nada más nos va a tirar a todos y nos va a aniquilar y nos va a matar, o va a soplar un fuerte viento, se nos va a llevar a otro rincón del planeta y la tierra va a quedar vacía. Y la tierra sí está bien bonita. Exacto. La tierra es buena. Y entonces, mira, a lo mejor nos vamos a tener que preocupar por construir, porque el Señor va a traer recursos, el Señor va a traer personas, va a traer cosas, y el Señor va a empezar a construir y va a hacer, y no importa el tiempo que nos tardemos, pero la tierra es del Señor para nosotros. Y ahí el Señor va a hacer y nos va a bendecir, y ahí vamos a estar apartados de todos los demás. Me imagino que esa fue la visión, la perspectiva de Caleb. Número 14, versos del 1 al 4, dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Fíjate, que comencé diciéndote que muchas personas viven en la realidad, ¿o en dónde? Allá en el pasado. Y esta gente se trasladó, agarró el pasado. Mira, si está el pasado, el presente y el futuro, ¿tú qué escoges? Porque yo te voy a decir por mí, yo no escojo ni el pasado ni el presente, yo escojo el mejor futuro de Dios para mí. ¿Sí me explico? Pero esta gente, qué bárbaro, me da risa, perdón, porque escogen el pasado. Fíjate lo que dice. Y a veces entre tú y yo nos enojamos y decimos tonterías, ¿verdad? Porque nos enojamos, ¿sí me entienden? Y luego ya después, ahí andamos: hijos, es que la regué. Empiezas a analizar mejor las cosas, ¿no? Porque en el momento estabas ya ahí agarrado, ¿verdad? Como decimos nosotros. Estabas enfrascado, ¿no? En ese momento. Pero imagínate decirle a Dios: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en el desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿Quién te dijo que ibas a morir y que vas a caer a espada? ¿Tú lo estás imaginando? O sea, esta no es una visión hacia el futuro, hacia adelante. Esta es una visión, pero retrospectiva, para bien lejos para atrás, porque ya se están imaginando cosas también, pero totalmente malas para atrás. Y que nuestras mujeres y niños, y nos sería mejor volvernos a Egipto. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. ¿Te imaginas? ¿Tú volverías a Egipto? No. ¿Tú volverías de donde Dios te trajo? ¿Tú volverías de donde Dios te sacó? ¿Tú volverías a la enfermedad donde Dios te sanó? ¿Preferirías estar en la cama del hospital con cáncer muriendo? No. No puedo creerlo.
cómo este pueblo, por eso es duro de servir, o sea, bien cabezón, no. La falta de visión trae excusas, reproches, todo esto que ellos hicieron, y sin darse cuenta vuelven a lo peor. Y esto lo hemos visto también, desgraciadamente, con vidas, con familias que hemos ministrado, todo. Creen que volver a Egipto es lo mejor, ¿no? Te fue peor. Vives peor, pecas más por el Señor, vives más alejado del Señor, te va peor. Vuelves a ser esclavo del pecado. ¿Sabes qué? Vuelves a repetir la misma historia una y otra vez. Fíjate, el pueblo de Israel viviendo en Egipto siendo esclavizado, sale y vuelve otra vez y es esclavizado, y sale y otra vez. Vuelven a repetir historia, pero mala de historia, por no tener una visión. Números 14, versos 5 al 12. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros. Josué, hijo de Nun, voy a decir rapidito, hijo de Jefoné, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación. O sea, como que lo que estaba enseñando, lo que estaban diciendo era muy tonto, ¿verdad? De impotencia se rasgan los vestidos, perdón. Y entonces, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Josué y Caleb. Ahora sí hablan los dos juntos y dicen: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. O sea, les está diciendo: no sean tontos, la tierra es bien buena, el lugar está bueno. Si Jehová se agradara en nosotros, fíjate la perspectiva y la fe y la visión, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¿Con quién está Jehová? Con nosotros. Con nosotros. ¿Con quién está Jehová? Con nosotros. Entonces, ¿por qué tememos? ¿Por qué tememos? ¿Por qué enfrascarnos en una historia pasada o en la realidad? Con perspectiva, con visión, hacia adelante lo que el Señor va a hacer. ¿Sí me explico? Y entonces aquí vemos a Josué y a Caleb que están dando una respuesta con una visión. No se preocupen, el Señor va a hacer todo. Y trae propuestas positivas. O sea, el tener visión trae propuestas. O sea, la persona que no tiene visión se para contra ti y dice: híjole, ¿sabes qué? No, güey, no, ahí no voy, ahí no me paro, ahí la cosa está fea, está mal. ¿Sí me explico? Pero el que tiene visión se para al lado tuyo y te dice, bueno, como después con Moisés también lo hicieron en la batalla, te agarran la mano y te la levantan. ¿Sí me entiendes? Y te dicen: empiezo a ver como tú, mira, aquí yo te ayudo en esto, aquí hacemos esto, aquí vamos a hacerle esto, y vamos a seguir orando y actuando para que el Señor traiga su bendición. ¿Sí me explico? Porque toda visión trae propuestas positivas de alcance. ¿Qué queremos hacer nosotros como iglesia, como congregación? Queremos traer propuestas positivas. Yo lo que quiero y espero es que vengan y me den propuestas positivas. No, a mí no me vengan con propuestas negativas. No me malinterpreten, oro por todo, peticiones son peticiones. Yo estoy hablando de las propuestas que vienen y te desaniman en lugar de seguir. ¿Sí me explico? Uno está aquí ya y luego te cae un mensaje, una noticia, una llamada, lejos de tú ya estás aquí bien animado, no, ya te desanimó todo el cuadro. ¿Sí me explico? Porque una visión debe traer propuesta positiva y de alcance. Entonces la multitud mejor quiso apedrearlos. Pasamos al versículo 20 y 23, dice: entonces Jehová dijo: yo he perdonado conforme a tu dicho. Porque Moisés empieza a interceder por estos cabezones. Fíjate, estamos nosotros como pastores intercediendo por todos, pero a veces no ustedes, otra gente son cabezones, ¿verdad? Nosotros también somos cabezones. ¿Sí me explico?
Pero Moisés empieza a interceder con el Señor y entonces le dice, no, Señor, mira, todas las naciones vieron ya tu poder, cómo nos sacaste. Entonces empieza a Moisés con esa carga, ¿verdad?, que uno tiene como pastor, como líder, como ministro. Mira, señores, que ya vieron todo, y ahora tú los vas a hacer regresar. ¿Y qué van a decir? Que entonces tú eres Dios poderoso, que tú no pudiste hacer las cosas, que el pueblo no era tu pueblo. Y entonces el Señor habla y dice, yo los he perdonado conforme a tu dicho, más tan ciertamente como vivo yo en mi gloria, llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces. O sea, el Señor le habla a Moisés y les dice, mira, los voy a perdonar, pero ¿sabes qué? Ya me han tentado 10 veces y no han oído mi voz. ¿Sabes qué, Moisés? No verán la tierra de la cual juré a sus padres. Ninguno de los que me han irritado la verá. Santo Dios. Porque mira, Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordia, en Él hay gracia, hay perdón, hay restauración, todo. Pero Dios es Dios. Y Dios es un Dios que hay que tenerle temor, es un Dios de justicia, es un Dios que, como dice la palabra, para acercarte a Él tú tienes que tener fe, visión delante de Él. Si no, dice la palabra, no le agradas al Señor. Lo mismo. ¿A quién le agrada que una persona negativa se pase al lado tuyo y lejos de darte propuestas, de ayudarte, te agüite? Como decimos. Pues no, a nadie, ¿verdad que no? El Señor es igual. Si no tienes fe delante de mí, si no te acercas con visión, con perspectiva, no me agradas. Y el Señor está dispuesto a no bendecirte, incluso hasta enjuiciarnos, como es el caso de esta historia. ¿Sí me explico? Mira, si no tienes visión, ¿sabes qué pasa? Conforme a este pasaje, estás tentando a Jehová. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a decir que Él no puede hacer las cosas, es como tentarlo a Él. Tú no puedes hacerlas. ¿Sí me explico? Entonces lo estás tentando. ¿Y qué trae como consecuencia la tentación? El castigo, como es el caso. En los versículos 29 al 31, 33 al 37, más adelante, tú puedes ver todo esto. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados, de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Que siempre hay personas que murmuran a algo secreto. ¿Sí me entienden? Andan murmurando allá atrás. Entonces todos esos, vosotros a la verdad no entraréis a la tierra por la cual alcé mis manos, juré que no entrarían, excepto Caleb, Josué. Voy a seguir así rapidito, pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que salieran por presa, yo los introduciré, y vuestros hijos andarán pastoreando, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días. De los 40 días que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. Se convirtió cada día en un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando que el país, ese lugar, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. ¿Te fijas? Mi esposa la vez pasada comentaba, a veces situaciones que el Señor las pone en nuestras manos y nos permite ver lo que hablan o lo que piensa, ¿no?, la gente a veces. Y en días pasados nos tocó escuchar mucha conversación de unas personas que era pura murmuración, puro mal, y que iban todo negativo, ¿verdad? No quiero decir ni quiénes son, ni exactamente qué, pero era todo negativo, hablando mal y murmurando, lejos de estar contentos y de seguir ayudando para lo que el Señor tiene para nosotros, para esta congregación. ¿Ves? Y cuando nosotros perdemos la visión, caemos en murmuración y desagrada al Señor. Y por último cierro con esto, en 14:38 de Números.
Dice, perdón, primero 14:24 dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, fíjate cómo habla el Señor, otra esencia. Y en ti y en mí como cristianos debe de haber otra esencia bien diferente. ¿Qué significa? Tú y yo debemos de pensar bien diferente como piensa la gente normal. Tú y yo debemos de sentir las cosas bien diferente. Tú y yo debemos de tener nuestra fe, nuestra perspectiva, nuestra visión. O sea, nuestro espíritu tiene que ser bien diferente. Y más, ellos no tenían la presencia de Dios dentro de ellos. Tú y yo, cuando aceptamos a Cristo, fuimos sellados por el poder de su Espíritu Santo. Imagínate. Menos debemos de caer en esas cosas nosotros. Porque en Caleb había otro espíritu y decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. En el verso 38 dice, pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Todos el Señor de alguna manera los trajo 40 años, murieron, se extinguieron, pero estos Dios les siguió permaneciendo vida para que entraran en esa tierra prometida de Canaán. ¿Sabes por qué? Porque la visión trae recompensa, iglesia. Póngase de pie en esta hora.